La ciencia ocupa hoy toda la atención de 2001 historias. Concretamente nos centraremos en aquellos científicos olvidados o poco conocidos por la mayoría. Hombres y mayoritariamente mujeres que han aportado un gran legado al mundo científico y por tanto a toda la humanidad, pero cuyos nombres han quedado eclipsados o directamente han sido omitidos conscientemente y que les han privado de su merecido reconocimiento por sus aportaciones al bienestar de todos. Repasaré distintos tiempos y lugares para poner luz a esos nombres que deberían contar con un hueco en la memoria de todos, al igual que otros sumamente conocidos e ilustres con todo merecimiento. Desde la antigüedad, el hombre ha sentido la necesidad de saber más del mundo que le rodea, y en cuanto a curiosidad no ha habido grandes distinciones, aunque los distintos roles adoptados entre hombres y mujeres, así como las normas culturales de distintas regiones, han ido determinando el destino de unos y otras. Desde aquí no pretendo entrar en una polémica o alegato feminista ni machista, me ciño a relatar lo que he ido leyendo y viendo a lo largo de los años. En muchas civilizaciones occidentales antiguas, algunas mujeres se dedicaron al estudio de la medicina y filosofía natural. Entre ellas en la antigua Grecia, donde las mujeres no contaban con la condición de ciudadanos de pleno derecho, pero hubo excepciones como el caso de Agnócide, que fue la primera mujer en dedicarse profesionalmente a la medicina durante el siglo IV a.C. en Atenas. Su campo fue la ginecología y es considerada la primera mujer dedicada a esta especialidad. Su vida fue relatada por Higinio en una de sus obras. Nacida en el seno de una familia aristócrata griega, su deseo de convertirse en médico surgió al darse cuenta del gran número de mujeres sometidas a partos muy dolorosos. En aquel tiempo existía una prohibición en Atenas a que las mujeres se dedicaran a este campo, pero ella se rebeló contra esto y recibió el apoyo de su padre, que le ayudó a caracterizarse como un hombre, cortándose el pelo y vistiendo con ropa masculina, para poder estudiar medicina en Egipto, donde las mujeres sí contaban con un papel más protagonista dentro de la medicina. En Alejandría estudió bajo la tutela del gran y desconocido científico y anatomista Herófilo, el primero en realizar disecciones de cadáveres para conocer mejor el funcionamiento del cuerpo humano. Escribió varias obras, entre las cuales destaca Sobre los pulsos, que exploraba el flujo de la sangre desde el corazón a través de las arterias, y Partería, que analizaba la duración y fases del parto. En este ambiente, Agnócide fue una brillante estudiante que logró el equivalente actual al título de ginecología y obstetricia. De regreso a Atenas, comienza a ejercer caracterizada aún como hombre, aunque en ocasiones desvelaba su verdadera identidad para contar con mayor confianza entre sus pacientes. En poco tiempo alcanzó gran popularidad entre las jóvenes atenienses que buscaban en aquella mujer su consejo y cuidados, prefiriendo a Agnócide frente a sus colegas masculinos. Su eficacia y profesionalidad despertaron envidias de sus colegas varones de profesión, que empezaron una campaña de calumnias y fue acusada, entre otras cosas, de tomarse demasiadas familiaridades con las pacientes e incluso de violación alguna de ellas. Fue juzgada entonces por un grupo de hombres recelosos de su fama. El tribunal se reunió en una colina cerca de Atenas llamada Aerópago. Para afrontar el juicio decidió desvelar que en realidad era una mujer y levantarse la túnica, pero entonces se le acusó formalmente de suplantación de identidad para el ejercicio de la medicina, que era un delito más grave aún, lo que conllevaba la pena máxima. Se dice que una multitud de mujeres llegó entonces al lugar donde se celebraba el juicio para defenderla, elogiando sus éxitos como médico, y reprendieron a sus maridos por intentar ejecutarla. Después de un breve debate, Agnócide se salvó de su ejecución y fue liberada de los cargos de los que se le acusó inicialmente, logrando entonces un cambio en la ley ateniense para que las mujeres pudieran ejercer de nuevo la medicina. Otra mujer de la antigua Grecia relacionada con las ciencias fue Téano, de la mano de Pitágoras, del que se dice era su esposa o colaboradora en la escuela pitagórica que él mismo fundó y de la que os hablé 2 capítulos atrás. Según estudios posteriores, se le atribuyen contribuciones importantes a la teoría de números y quizás también a la geometría.
Aunque se le atribuye el tratado filosófico llamado Sobre la Piedad, del que se conserva un fragmento, y además también se le atribuyen los tratados sobre los poliedros rectangulares y sobre la teoría de la proporción, es cierto que la información exacta sobre su vida y trabajo provienen de escritos posteriores y es a menudo anecdótica o simbólica, lo que hace difícil determinar el alcance exacto de su influencia. Recientemente su figura ha cobrado renovado protagonismo entre círculos históricos precisamente para reconocer que también hubo mujeres dedicadas a la filosofía en la antigua Grecia. Avanzando en el tiempo hasta la Edad Media, cuando los conventos cumplían una importante función para la educación femenina y algunas de estas instituciones les brindaron a las mujeres la oportunidad de participar en la investigación académica. Aunque al fundarse las primeras universidades en los siglos XI, XII y XIII, las mujeres quedaron generalmente excluidas de ellas. El origen de las universidades se remonta a tiempos del reinado de Carlomagno, a finales del siglo VIII de nuestra era, cuando éste había conseguido unificar casi todo el territorio europeo bajo su mando, y decidió fortalecerlo revitalizando la cultura occidental de tal forma que se propuso una reforma total de la educación. Para ello se valió del clérigo inglés Alcuino, filósofo, matemático y erudito educado en la escuela benedictina de York, que a petición del poderoso monarca franco elaboró un proyecto de desarrollo escolar que buscó revivir el saber clásico bajo el establecimiento de programas de estudio basados en 7 artes liberales: gramática, retórica y dialéctica, reunidas bajo la enseñanza literaria, y la aritmética, geometría, astronomía y música bajo la enseñanza científica. A partir de ahí se promulgan decretos para la restauración de las antiguas escuelas y la fundación de otras nuevas, organizadas todas ellas en torno a monasterios, las llamadas escuelas monacales, junto a sedes de los obispados llamadas catedralicias, que posteriormente evolucionaron a las universidades. Y por otro lado las palatinas, estas últimas bajo jurisdicción de las Cortes Reales. En una de las escuelas monacales más conocidas y prestigiosas nacidas en este periodo, la escuela escolástica, fue donde se educó el clérigo franciscano inglés Robert Bacon. Nacido en el siglo XIII, su campo fue la filosofía y teología. Se vio inspirado por el griego Aristóteles y el árabe Azen, para promover el método científico basado en la observación y en la experimentación llamado empirismo. Su obra principal, llamada Opus Mauis, fue solicitada por el propio Papa Clemente IV desde Roma en 1267 y se le considera el primer europeo en registrar la fórmula de la pólvora, inventada por los chinos pocos años antes. Llegamos entonces al Renacimiento, cuando tras la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453, muchos eruditos bizantinos buscaron refugio en Occidente y concretamente en Italia, de tal forma que se volvió a poner el foco en los textos clásicos que habían sido traducidos en las escuelas de traducción monacales durante la Edad Media. Esto, junto con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, favoreció la difusión de la palabra escrita con más amplitud entre la población, saliendo de los monasterios y permitiendo la propagación más rápida de conocimientos y aparición de nuevas ideas. Durante este periodo de la historia contamos con numerosos nombres por todos conocidos, cuyo campo de investigación abarca tanto la ciencia como las letras, pero 2001 historias te trae hoy la figura del desconocido Konrad Gessner. Nacido en 1516 en Zúrich, hoy es ampliamente reconocido como una de las figuras más importantes de la historia natural durante el Renacimiento, además de ser el inventor del lápiz en 1565, año de su fallecimiento. Hijo de un peletero, el fallecimiento prematuro de su padre le puso en apuros para continuar sus estudios superiores, pero gracias a sus antiguos maestros pudo continuarlos en la Universidad de Estrasburgo. Su inquietud religiosa lo hizo volver a Zúrich en 1535 y posteriormente se trasladó como profesor a la Academia de Lausana para dar clases de griego, mientras pudo continuar sus estudios científicos sobre botánica. Se licenció en medicina por la Universidad de Berna en 1541.
Su monumental obra Historia Animalium o Historia de los Animales, publicada en varios volúmenes entre 1551 y 1558, es considerada como una de las bases de la zoología moderna. En ella, Gesner compiló todo el conocimiento conocido de la época sobre el reino animal, describiendo no solo animales europeos, sino también especies de otras partes del mundo. Es un ejemplo sobresaliente de la curiosidad y el espíritu enciclopédico del Renacimiento. Su trabajo influyó en naturalistas posteriores y sentó las bases para futuros estudios en biología y zoología. Si bien hasta el siglo XIX la educación científica formal se le negó a muchas mujeres, algunas afortunadas destacaron en su campo como la desconocida Maria Curie, astrónoma y matemática nacida en Polonia en 1610. Curie mejoró las tablas astronómicas de Johannes Kepler. Hija del científico alemán Anton Stolz, en su niñez fue educada por varios tutores con los que aprendió matemáticas, medicina, historia y conocimientos artísticos. Además, María hablaba varios idiomas de forma fluida. En 1630 se casó con el médico, matemático y astrónomo Elias von Lowen. Perdonad mi alemán, pero soy negada. Uno de sus tutores, que la animó a estudiar astronomía. Fueron padres de 3 hijos. En 1650 publica con sus propios fondos la obra Urania Propitia, un libro en el que simplifica el cálculo de las órbitas planetarias planteado por Johannes Kepler en 1627, corrigiendo además varios errores matemáticos. Escrito en latín y alemán para mejorar su difusión y comprensión, su obra fue bien recibida por el ambiente científico europeo del momento y el trabajo de María fue reconocido por su precisión y contribuyó significativamente a la astronomía. Pero lamentablemente, a día de hoy apenas se conoce la figura de esta extraordinaria mujer. Otra mujer llamada María viene a contarnos su historia y no es otra que Marie Lavoisier, esposa del muy conocido Antoine Lavoisier. Es considerada la madre de la química moderna debido al trabajo conjunto con su esposo, aunque sus logros científicos no han sido justamente reconocidos. Nacida en Francia en 1758 e hija de un abogado parlamentario y financiero, al fallecer su madre es enviada a un convento para recibir su educación. En 1771 se casa con un amigo de su padre, Antoine Lavoisier, noble, financiero, pero también científico aficionado a la química. Recibió formación por parte de 2 colegas de Antoine y pronto Marie comenzó a involucrarse en las investigaciones científicas de su esposo y a participar activamente en el trabajo del laboratorio, donde ambos pasaban la mayor parte de su tiempo juntos, trabajando en equipo en varias direcciones. Marie fue anotando observaciones en el libro de notas y dibujando diagramas de sus diseños experimentales. Sus extensas investigaciones fueron decisivas para el posterior desarrollo de la química tal y como la conocemos hoy. Establecieron protocolos precisos para llevar a cabo reacciones químicas con seguridad y precisión, demostrando que en una reacción la cantidad de materia siempre es la misma, al final que al comienzo de la reacción. También investigaron la composición del agua y bautizaron a sus 2 componentes, que son el oxígeno e hidrógeno. Estos fueron solo algunos de sus estudios, aunque llevaron a cabo muchos más. Durante la Revolución Francesa, en 1793, tanto Antoine Lavoisier como el padre de Marie fueron acusados de traición debido a su trabajo en la institución encargada de la recaudación de impuestos de Francia. Durante la prisión de su esposo, Marie Lavoisier visitaba regularmente a su marido y luchó por obtener su libertad, apelando a las investigaciones científicas que realizaban y la importancia que ellas tenían para Francia. Nada fue posible para salvarlo de su enjuiciamiento y ejecución en mayo de 1794 en París, cuando él tenía 50 años y ella 36 años. Todos sus bienes fueron confiscados por el gobierno revolucionario, incluyendo los cuadernos de notas y el laboratorio. A pesar de ello, logró reunir mucha documentación que organizó y publicó, como las Memorias de Química de Lavoisier, sentando las bases de la química moderna. Un año después de su ejecución, Antoine Lavoisier fue exonerado de toda culpa por la nueva Asamblea Nacional en una nota dirigida a su esposa titulada "A la viuda de Lavoisier, quien fue falsamente condenado".
Se le devolvieron todas las propiedades confiscadas y, aunque volvería a casarse 10 años después, Marie mantuvo a lo largo de toda su vida el apellido de su primer esposo, demostrando la devoción que le guardó. Murió el 10 de febrero de 1836 en su casa de París a los 78 años de edad. El papel de Marie Lavoisier como colaboradora científica fue inusual para una mujer de su época. Su trabajo fue crucial en la formulación y comunicación de las ideas revolucionarias de su esposo, aunque históricamente no se le ha dado el crédito que merece. Ya en el siglo XIX nos encontramos con la hija de Lord Byron, Ada Byron Lovelace, figura histórica fundamental para la computación matemática. Ha sido poco conocida por el gran público a pesar de que recientemente se la ha considerado como la primera programadora de la historia. Nacida en diciembre de 1815, Ada mostró desde temprana edad un gran talento para las matemáticas y la lógica. La educación de Ada estuvo fuertemente influenciada por su madre, quien promovió su interés en las matemáticas y la ciencia, un enfoque poco común para las mujeres de esta época. Desde joven, Ada mostró fascinación por las máquinas y la tecnología. A los 17 años conoció al matemático e inventor Charles Babbage, conocido por sus ideas sobre máquinas calculadoras. Babbage trabajaba entonces en el diseño de lo que llamó la máquina analítica, un dispositivo mecánico temprano que se anticipaba a la computadora moderna. Ada se interesó profundamente en este trabajo y comenzó a colaborar con él. En 1843, Ada tradujo un artículo del matemático italiano Luigi Federico Menabrea sobre la máquina analítica. A esta traducción le añadió notas propias que eran más extensas que el texto original. En estas describió cómo la máquina podría calcular una serie de números de Bernoulli en un procedimiento considerado como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Por esto se le atribuye ser la primera programadora informática. En sus notas, Lovelace enfatizó la diferencia entre el motor analítico y las máquinas de cálculo previas, además de anticipar de forma visionaria que la máquina de Babbage tenía aplicaciones más allá del mero cálculo numérico, incluyendo la composición de música y la manipulación de símbolos, lo que anticipó aspectos de la computación moderna que se desarrolló más de 100 años después, ya en el siglo XX. Ada Lovelace murió a los 36 años y su trabajo no fue ampliamente reconocido hasta mucho después de su muerte. Hoy es considerada una figura pionera en la historia de la computación. En el siglo XX se produjo un gran cambio en el acceso de las mujeres a la educación formal superior en universidades, y el número de ellas aumentó sensiblemente, aunque no sería hasta después de la mitad del siglo que su acceso no se hizo de forma masiva. En este siglo varias mujeres destacaron en su contribución a la ciencia, pero 2001 historias te trae la vida de dos mujeres prácticamente desconocidas por todos, que aportaron mucho al avance de esta durante el siglo pasado. En primer lugar, viajamos a Hollywood, donde no podríamos esperar de primeras encontrar a nadie con capacidades científicas, pero sí, ese fue el caso de Heidi Lamar. Nacida en Viena en 1914, alcanzó gran popularidad por una película checa de 1933 que la catapultó hasta la meca del cine. En 1937, cuando firmó un jugoso contrato con Metro-Goldwyn-Mayer que la haría muy popular durante los años 40 y 50. Aparte de su belleza y carisma, Lamar poseía un cerebro brillante que contribuyó a su coinvento con el compositor y pianista George Antheil de un sistema de guía de torpedos para los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Su sistema utilizaba un método de espectro expandido, la conmutación de frecuencia, para evitar que las señales fueran interceptadas y traducidas por el enemigo. Lamar y Antheil recibieron la patente estadounidense en 1942 por su invento, pero inicialmente no fue adoptado por la Marina de los Estados Unidos hasta la década de los años 60. Sin embargo, la idea de fondo de su tecnología se convirtió en una parte importante en el desarrollo de tecnologías modernas como el Wi-Fi, el GPS y el Bluetooth. ¿Os acordáis? El dispositivo bautizado así por el primer rey cristiano de Dinamarca. Para finalizar el capítulo de hoy te hablaré de una mujer española nacida en un pueblecito de León en 1895.
Su deseo de facilitar el aprendizaje a través de la innovación tecnológica la motivó para inventar la enciclopedia mecánica, la precursora de los libros electrónicos o tabletas actuales. Os hablo de Ángela Ruiz Robles. Esta mujer, maestra, pedagoga, así como posteriormente inventora, dedicó su vida a la educación. Trabajó como maestra y directora de escuela en una aldea muy cercana a la ciudad coruñesa de Ferrol, siempre con un enfoque en mejorar los métodos de enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes. Además de ser una defensora de la enseñanza personalizada, utilizó su experiencia en el aula para desarrollar herramientas educativas innovadoras. En 1949, Ángela Ruiz Robles patentó la enciclopedia mecánica. Según sus propias palabras, su dispositivo buscaba aliviar el peso de los libros que los niños debían llevar a la escuela y ofrecer un método más interactivo y atractivo de aprendizaje. Su funcionamiento consistía en bobinas intercambiables con información en diferentes temas que incluían texto, ilustraciones y estaban acompañadas de audio. También tenían la capacidad de ampliar o reducir el tamaño del texto y proporcionar lectura en varios idiomas. En 1962 se realizó un prototipo de la enciclopedia mecánica, construido en el Parque de Artillería de Ferrol, siendo ella misma quien dirigió los trabajos. Este se conserva actualmente en el Museo de Ciencia y Tecnología de la ciudad de La Coruña. Ángela Ruiz Robles no recibió un amplio reconocimiento en vida por su invento y su dispositivo nunca llegó a producirse en masa, dado que su concepción reflejaba ideas adelantadas a su tiempo. Sin embargo, en los últimos años su trabajo ha sido cada vez más reconocido y celebrado, especialmente en el contexto del desarrollo de tecnologías educativas y digitales. Hasta aquí el capítulo de hoy, que nos ha hecho recorrer distintos lugares y épocas en busca de aquellas personas que tanto han aportado y tampoco se les ha reconocido en su tiempo y de los cuales hemos oído menos de lo que se merecían. Nos vemos en el siguiente capítulo de 2001 historias. Hasta entonces, un saludo.